No. Buenas noches muchachos, de todos mis amigos de Facebook. Ya saben, hoy es lunes y como todos los lunes que tengo yo, tengo un invitado y esta vez tengo a mi invitada, que es mi pastora, la pastora Olga, mi hermana Olga Sequeira, ¿verdad, hermano? Sí. Ah, sí, mi hermana Olga Sequeira, de parte de ella viene, ella pastorea la iglesia en el barrio Manantial de Vida, Barrio Nuevo. Para los que no conocen o los que viven cerca del Barrio Nuevo, les recomiendo que si tú no tienes donde congregarte, pues ahí hay un lugar muy bueno, ya donde se habla la palabra de Dios y donde hay una gran atmósfera de parte del Señor ahí, ya de que tú te puedes congregar. Entonces estoy con ella, con mi hermana Olga, de que ella, como ustedes saben, nosotros hacemos todos estos lunes, hago estos videos para que ustedes los miren y poco a poco vayan comentando, vayan compartiendo y voy a tener testimonio de ella y en este momento pues voy a cederle mi lugar a la hermana Olga. Ya, Dios me le bendiga, hermana Olga. Gloria a Dios, amén. Bueno, estamos en este lugar reunidos, ¿verdad? Para dar a conocer algo maravilloso que Dios hizo, ¿verdad? En mi vida desde el año 2007, ¿verdad? El Señor vino y declaró una palabra en mí, ¿verdad? Y una de las palabras es, por cuanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, dice la palabra, ¿verdad? Para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, más que tuviera vida eterna, ¿verdad? Entonces, pues, a través de esa palabra, Dios me alcanzó. A través de esa palabra, Dios me llamó. A través de esa palabra me hizo sentir que había alguien que me amaba, alguien que estaba esperando, ¿verdad? Y que había alguien que había puesto algo en mí donde yo no conocía, no sabía, no entendía, no comprendía absolutamente lo que Dios tenía preparado para mi vida, ¿verdad? Hoy en día muchos andamos en diferentes lugares, ¿verdad? Pero no conocemos qué es lo que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? Bueno, yo hace años atrás, como le estoy diciendo, pongamos 15 años, 20 años atrás, ¿verdad? Yo no era pastora, no conocía a Dios, no conocía nada, sino lo que decía yo que era una persona, una cristiana, decía católica, ¿verdad? Yo iba a la iglesia una vez al año y cuando no iba a ver ni a alabar a Dios, ni a ver a la iglesia, sino que a criticar más que todo, ¿verdad? Muchos entramos así en los lugares, en los templos, en las iglesias, a ver cómo van vestidas las personas, a ver cómo se ven y muchas cosas, ¿verdad? Pero menos a buscar a Dios, menos a darle gracias a Dios. Y bueno, yo decía que era católica y yo era idólatra, ¿verdad? Mi mamá hace muchos años atrás, cuando ella era joven, ella nos llevaba, decía, a la iglesia, nos instruyó, decía ella, en el camino del catolicismo, decía ella. Y bueno, crecí, me estuve en diferentes, ¿cómo decimos?, grupos dentro de la iglesia, ¿verdad? Me hizo participar en un grupo, decía, Hijas de María, y ahí me hacía de que yo era una hija de María, ¿ya? Entonces, pues, en ese tiempo de que ella hacía eso con nosotros, mi hermana Socorro y yo, y en ese tiempo, pues, ella decía de que esa era la religión que nosotros teníamos que seguir. Llegó un momento que ella vino, ya yo con mis hijos, ¿verdad? Tengo 3 hijos. Para la honra y gloria del Señor, pues Él me ha prestado 3 hijos, 2 varones, una mujer, una joven. Y bueno, en ese tiempo ella decía, yo te heredo esto. Yo quiero que vos te hagas, ¿verdad? La adores y te des todo por ella. Y era una imagen, era supuestamente María, decía, ¿verdad? Y bueno, está bien, yo voy a hacer todo lo que yo pueda. Entré en la idolatría, en mi casa era un desastre, mi esposo era un desastre, yo misma era un desastre, mis hijos habían agarrado y se habían hecho
ellos, los dos, los tres, no podían ver a su papá porque era un temor tremendo, porque decíamos nosotros, él era de una manera como un ogro, decimos, ¿verdad? Como una persona terrible. Fuerte de carácter. Sí, fuerte de carácter, ¿verdad? Así. Y cuando él hablaba, todo el mundo tenía que temblar. Nosotros, cuando él venir, se enojaban, salíamos, corríamos alrededor de la casa, huyendo de él, los tres, los cuatro, ¿verdad? Pero bueno, no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Vivíamos una vida desordenada, completamente. Pero bueno, el enemigo siempre te da para que no te vayas de su lugar, ¿verdad? Llegué a tener una gran venta en mi casa. Llegué a tener un gran negocio en mi casa. Y bueno, yo me sumergí en lo que era la idolatría. De cada 8 de diciembre yo hacía purísima, decía yo en la casa. Yo era una idólatra. Él les contaba a los muchachos, ¿sí?, de que las purísimas que usted hacía eran en grande. Sí. Yo casi pasaba todo el año recogiendo y almacenando en la casa. Todo el año. Almacenando cosas, decía yo, para que fuera de lo mejor. Toda la sala de mi casa yo lo ocupaba para poner el altar, decía yo, ¿verdad? Yo arreglaba. Tenía como 40 juegos de luces, que lo ponía puras luces. No encendía bujía, no encendía lámpara, sino que solo luces. Toda la casa, todo adentro. Y bueno, pasó el tiempo, pasó un momento de que uno de mis hermanos varones llegó a vivir a casa, tenía un hijo. Ese niño, pues, llegué a quererlo tanto yo a él, bastante. Dios, más que todo, lo envió a mi casa, a mi hogar. Porque anteriormente yo no quería conocer, no quería entender, no quería escuchar. Yo me burlaba, yo me reía de las personas cuando pasaba por las iglesias y miraba que habían hermanos que estaban en administraciones o que estaban adorando a Dios. Yo hablaba mal, yo decía, esa gente está loca, esa gente está mal, esa gente, oiga, se están tirando hasta el suelo. Yo hablaba así, de esa forma. Yo decía de que eso era una locura. Sí, a mí no me gustaba, decía yo, ¿verdad? Pero no es lo que nosotros queremos, sino es lo que Dios quiere en la vida de nosotros. Y cuando nosotros le obedecemos a Dios, ¿verdad? Y le tememos a Dios, entonces pues dejamos hacer la voluntad de Dios en nosotros. Dejamos que Dios trabaje en la vida de nosotros. Pero en ese tiempo yo no lo entendí, Un día pasó un señor a la orilla de mi casa, ¿verdad? Llegó un momento primero de que el negocio se vino abajo, el negocio se vino y se perdía lo que se invertía. Me llené de deuda en los bancos, no hallaba qué hacer. Me desesperé, mis hijos me pedían de comer, no había. Llegó un momento que solo le daba maíz cocido los 3 tiempos a ellos. Había momentos que ellos iban a la escuela sin comer, sin nada. Pero yo decía que estaba bien, yo decía de que la Virgen me iba a ayudar, que ella me iba a dar. Y un día pasó un señor a la orilla de mi casa. Yo estoy afuera en lo que era donde estaba la venta antes. Y yo estoy ahí y pasa un señor y me dice, vengo desde largo, desde lejos, y específicamente vengo por ti. Vengo a decirte que quité eso que tenés en la sala de tu casa, en medio de tu casa. Te vengo a decir que botés y saqué eso que tenés allí, que esa es una maldición. Y yo respondí mal en ese momento. Yo le dije a ese señor, usted no es nadie para que usted venga a darme órdenes. No lo conozco. Y yo puedo poner lo que yo quiera en mi casa. Le dije a él, era un anciano, era un señor ancianito. Y me dijo él en ese momento, yo solo te lo vengo a decir,
Y si no haces caso, y si no lo haces, va a venir la ira de Dios sobre ti. Y me acuerdo muy bien de que el Señor se fue y comenzó mi vida a pasar un proceso fuertísimo. Cuando llegó mi hermano con su familia, su hijo y la señora que vivía con él en ese tiempo, ¿verdad? Bueno, tuvo un tiempo él en mi casa. El niño apareció, ¿verdad? Un momento a otro. Tenía un añito el niño. Y apareció de un momento a otro con el estómago que se le creció. Se le puso crecido el estómago y lloraba y lloraba. Y caminaba todo así, como pandito él en ese momento. Le digo yo a llevarlo para que lo miren en el hospital. Y lo llevaron a pasar consulta, lo llevaron al hospital. Y bueno, dijeron que eran empachos, decían ellos, pero no. Dios estaba trabajando ahí en ese niño, usó ese niño más que todo. Vino y, bueno, los médicos le hicieron placa, le hicieron ultrasonido y al fin miraron de que el niño tenía cáncer en su riñón. En un riñón tenía cáncer de 1 año y 2 meses. Cuando vinieron inmediatamente, hicieron la operación, lo operaron, rasparon y todo, solo un riñoncito tenía él, rasparon. Y bueno, pasó el momento, ese momento y le dieron de alta, lo trajeron a casa. Pero mi hermano en ese momento dijo, yo no voy a hacerme cargo de un niño, de que va a ser más que todo un problema, una carga. ¿Por qué? Porque el niño tenía que tener cuidado, medicamentos, todo. Un extrema alimentación más que todo, ¿verdad? Pero bueno, él vino, se fue con otra joven y dejó al niño en casa con su mamá. Y en ese momento vine yo, comencé a agarrar al niño como para protegerlo, ayudarlo, incluso discutí, me enojé con mi hermano por su actitud, ¿verdad? Por haber hecho esa actitud de que en el momento que el niño necesitaba, él lo abandonó, ¿verdad? Pero hoy comprendo de que todo lo que pasó en ese momento fue para un propósito de Dios, ¿verdad? Fue un propósito de Dios porque llegó el momento de que el niño se quedó con nosotros en casa, perecíamos, había momentos que no teníamos ni para darle de comer, no teníamos ni para una pastilla cuando él le diera calentura, mi esposo sin trabajo, yo con la venta cerrada, con deuda en los bancos, a punto que me quitaran la casa porque la casa los papeles los había empeñado para, decía yo, tener y levantar la venta. Pero nada de eso me valió. La mano de Dios estaba sobre mí y estaba en reprensión por no haber hecho caso, por no haber escuchado la voz de aquel señor que pasó un día a decirme de que quitara lo que no tenía que tener en mi casa, una maldición. A los años y 2 meses el niño se graba de un día a otro. El niño pasó tranquilo, ¿verdad? 1 año, bien. Y yo siempre con mis purísimas. Yo siempre decía, no como, pero que haya purísima. Sí. Y llegó el momento de que cuando el niño se graba, en menos de 3 días, se graba, yo se lo puse a María, decía yo, a la Virgen. Y hice el mismo acto que hizo Faraón con su hijo. Levanté al niño, se lo presenté a la Virgen y le dije, si tú me lo sanas, si tú lo levantas, yo te voy a servir para toda mi vida. Eso le dije yo, pero no entendía, estaba ciega. No comprendía, estaba ciega. En menos de 2 días, el niño fallece. Fallece en mis manos. Había otro problema en mí. El problema era de que
Yo le temía a la muerte, yo le temía a la funeraria, yo le temía a los cementerios, yo le temía a las velas, yo le temía a todo eso. Porque no me gustaba, yo decía, el día que se muera alguien en mi familia, yo no sé qué voy a hacer porque no resisto eso. No puedo, tenía fobia a eso. Mi mamá anteriormente me inculcaba y me decía, te van a salir los muertos, te van a hacer esto, te van a guiñar los pies. Y comenzaban a decirle cosas a uno desde niño, de que eso viene a traumarnos, ¿verdad? Yo tenía ya 35 años, yo tenía ese trauma todavía en mi mente, en mi cabeza. Saben de que cuando el niño muere, él muere en mi brazo. Y antes él de expirar, él me señala y me señala donde estaban abriéndose, como decimos hoy, ¿verdad? Y sabemos y conocemos que hay un portal que se abre, ¿verdad? Y donde bajan los ángeles a traer el alma, el espíritu de aquel ser, aquella persona que está en Cristo. Y el niño me señaló y me señalaba de que había algo ahí arriba que lo estaba llamando. Y yo lo que hice fue taparle los ojos, ponerle las manos en los ojos y decirle, no se lo lleven, no se lo lleven. Y yo le tapaba los ojos, pero era por el temor que yo sentía de que no quería un muerto en mi familia, alguien ahí en casa. Era la fobia que yo tenía. Pero cuando el niño muere, muere en mi brazo. Muere en mi brazo. Bueno, su mamá estaba completamente en shock, ¿verdad? Estaba que no se podía controlar. Y yo decía, yo tengo que controlarme. Y bueno, entonces le pedí a Dios y le dije, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Es que yo no soy tu hija, que no me escucha. Te estoy pidiendo que me ayude y no me ayudas. Pero sabe que hoy en día la palabra me dice que el que está en Cristo, ¿verdad? Pida todo lo que quiera y será, y Él lo dará. En Cristo, estando en Cristo. Pero yo no estaba en Cristo, yo no era una hija de Dios, yo era una creación de Dios. ¿Verdad? Yo era una creación de Dios. Pero cuando esto pasa, bueno, fuimos a enterrar al niño. Primeramente no teníamos ni un Córdoba, ni para comprarle una pastilla en ese momento a ese niño para una fiebre que a él se le dio, ¿verdad? Pero en ese momento él que fallece, no había nada. Y la casa se llenó de puros niños. Primeramente rodearon el cuerpecito del niño que estaba en una tijerita, puros niños alrededor, puros niños. Y yo me acuerdo una vez de que su mamá, cuando él iba para a la mascota que le hacía las quimioterapias y todo por el cáncer, a la mamá le dieron un libro al niño, en la sala donde él estaba. En la cuna le dejaron un libro que dice cómo llegar a la vida eterna. Ese libro lo dan los testigos de Jehová. Ellos lo dan ese libro. Y ese libro dice cómo llegar a la vida eterna. Y eso me llamó la atención. El día siguiente que su mamá recoge todas las cosas que eran del niño y dice, yo lo voy a ir a donar voy a llevar todo esto para allá a la mascota para que otros lo ocupen. Y ella agarró el libro y lo tiró al suelo, a la basura. Pero como era que se lo habían dado a ese niño, al niño que yo quería mucho, que yo protegía, que yo amaba mucho, yo le dije a ella, regálamelo, dámelo. Y vino ella y me dice, no, eso no, esa es basura para mí. Ella lo botó, vine y yo lo recogí. Y me llamó tanta la atención ese nombre que decía ahí, esa palabra que decía ahí, cómo llegar a la vida eterna. Me llamó la atención tanto que comencé a escudriñarlo, comencé a abrirlo y comencé a leerlo. Pero tenía un problema.
Tenía una Biblia que me había regalado uno de mis hijos, pero estaba tirada arriba de un perchero. Cuando él me la dio, le dije yo, ¿cuándo leo eso? A mí me da pereza, a mí me da sueño, me arden los ojos. No puedo leer bien, le dije yo a él. Y yo tiré eso ahí arriba en un perchero que tenía yo. Y vino él. Cuando yo llego a esa parte que salen los primeros versículos en ese libro, yo le pregunto a él, hijo, está bonito, me gusta esto que estoy leyendo, pero ¿qué significa esto que está aquí? Y yo era católica, como le había contado, ¿verdad? Yo era católica y no sabía lo que era ni un versículo, no sabía ni qué era una Biblia, no sabía nada, ¿verdad? Y así habemos muchos, así hay muchas personas que yo creo que solo el rótulo teníamos, o tienen en este tiempo, pero no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Algunas personas ¿Sí? tienen la Biblia en sus manos y no la leen. Y no la escudriñan. Y sabe de que ese libro era un cofre para mí. Yo lo miré como un cofre. Y la Biblia fue una llave para abrir ese cofre, ¿verdad? O viceversa. El libro fue la llave para abrir el cofre, que era la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando yo le pregunto a mi hijo y le digo, ¿qué significa esto? Y me dice él, mamá, eso se encuentra en la Biblia. Yo le di una Biblia a usted que la hizo. Allá está arriba allá está en el perchero, vaya, tráigala. Y me levanté y me fui a buscarla. Y estaba polvosa, estaba sucia. Estaba sucia y polvosa y estaba arriba del perchero. La tomé y la llevé, la limpié, y la llevo donde él y le digo, ¿y cómo se lee esto? ¿Cómo se mira esto? Y me comenzó a explicar donde salían las páginas, los capítulos, me comenzó a ir explicando. Y en ese momento yo comencé a abrir la Biblia y a meterme en ella. Y Dios me puso un hambre, pero que yo no paraba de leer y leer y leer y meterme. Y cada vez que Dios me iba hablando a través de la palabra que yo iba leyendo, yo le decía, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Yo caía en medio de mi sala y yo lloraba. Yo le decía, Señor, perdóname, porque yo no sabía, no me daba cuenta que había alguien que me amaba, que había alguien que le interesaba, que había alguien que me podía ayudar. Yo le decía eso a él cada vez que yo escudriñaba, entraba a los versículos. Y comencé a llenar cuadernos y cuadernos de versículos y versículos de que iba sacando yo del libro. Me leí todito el libro, el librito que ella me había dado, incluso todavía lo tengo ese libro. Lo leí todito y quería más, y el Señor me iba hablando más y más y más. Al mes completo que el niño muere, al mes completo, Dios me lleva a la iglesia. Dios me lleva a un lugar y me lleva por medio de un familiar de nosotros en casa. Decía él, hoy vamos a dar hoy va a haber en la iglesia un talent show de cantos. Fuera bueno que vayan, para que vayan a ver. ¿Vas a cantar vos? Sí, voy a cantar vos. Y dice mi esposo en ese momento, vos no cantás ni la lotería, le dice. Yo te voy a ir a ver, pero vamos a ir por curiosidad. Y nos fuimos. Decía mi esposo, voy a ir a verte. Entonces le dije yo, si vos vas, voy yo. Porque mi esposo era terrible, y porque si él iba y que yo me sentía menos que él en agresiones, Dios podía perdonarlo a él, ¿por qué no me podía perdonar a mí? Decía yo en ese momento. Y yo me acuerdo de que yo saqué la Biblia, que yo estaba escudriñando, y salí con la Biblia sin pena, sin nada, tomada en mi brazo. Y yo iba para la iglesia. Desde el primer momento que yo pisé y puse los pies en ese lugar donde hoy ahí crecí, ¿verdad? Desde el primer momento yo no quería de que ni salir de ese lugar. Yo sentía paz, sentía tranquilidad, sentía que había alguien ahí que me abrazaba, que me consolaba, que me ayudaba,
que me daba fuerzas para seguir, que tenía una solución para mi vida, que había alguien ahí de que me estaba esperando y me decía, yo te amo. Sí, eso yo sentía. Y ahí pues nos reuníamos jueves, viernes, sábado y domingo. Pero cuando era lunes, martes, miércoles, yo me desesperaba porque yo quería estar solo en la iglesia. Yo quería estar ahí porque sentía que en la casa yo me ahogaba. Yo sentía de que no tenía lo que allí yo sentía. Y comenzó el Señor a tratar con mi vida. Estando yo 15 días ya casi ahí en el lugar, en la iglesia, de visitante, ¿verdad? 15 días. Yo me hacía la fuerte, no quería reconocer, sino que yo necesitaba, pero no quería reconocer, sino que yo venía y cuando hacían los llamados para quien quería reconciliar o aceptar a Cristo, yo me escondía detrás de las personas, de los hermanos que estaban al frente. Yo hacía eso, me escondía, me hacía a un lado. Yo lloraba, pero yo me hacía a un ladito para que nadie me viera. Porque no me decía, venía el argumento en la mente, si yo hablaba mal de esta gente, si yo pensaba mal de esta gente, y si alguien va pasando y me mira que yo también voy a caer al suelo. Yo pensé eso. Pero cuando estamos en las manos de Dios, nadie nos puede arrebatar. Cuando estamos en los propósitos de Dios, nadie nos puede sacar, ¿verdad? Dice la palabra que lo que Él comienza, Él lo termina, ¿verdad? Sí, así es. Pasé tiempos, ¿verdad? Pasé un mes. Al mes, mi pastora me dice, en ese momento, ya mi pastora, porque de que el Señor me hizo pasar. Yo no sé ni cómo, pero yo llegué y acepté a Cristo en un tiempo definido. Y no sé quién me llevó, pero de que pasé, ¿verdad? Y bueno, cuando estando ahí yo me sentía libre, yo me sentía que dentro de mí no era lo mismo, que había algo dentro de mí diferente. En ese momento yo me sentí bien, alegre, gozosa. La sorpresa de que la pastora me decía, bueno, vamos a ir a evangelizar, vamos a ir allá al lado de las maderas. ¿Quién quiere ir a evangelizar? Y sabe de que habían bastantes hermanos y la primera que levanté la mano fui yo. Yo levanté la mano y volví a ver a todos lados y decía, pero los hermanos y otros no van a ir, solo yo voy a ir. Y decía la pastora, ahí hay una valiente, allá hay una valiente. Y bueno, decía, pero ¿qué voy a decir? Esa era la cosa, ¿qué voy a decir? ¿A quién voy a hablarle? ¿Qué palabra le voy a dar? Si yo estaba también que necesitaba y ¿qué voy a decir? Hay veces nosotros pensamos que nosotros somos los que hablamos y es el Espíritu Santo que habla a través de nosotros. Es Dios el que pone palabras para que nosotros hablemos a otras personas, ¿verdad? Y yo fui. Me acuerdo de que en casa no tenía nada, no había nada, no había comida. Y me acuerdo que le digo yo a mi esposo, bueno, vamos a ir a evangelizar. Yo no sé cómo vas a hacer, pero aquí no hay comida, los chavalos van a morir de hambre. Y yo le digo, Señor Santo, bueno, yo no sé qué tú vas a hacer, Señor, pero yo quiero ir. Yo quiero ir, decía yo en ese momento. Y yo le pedí a Dios y cuando de repente viene una señora, una muchacha y me dice, buenas, de mañana, aquí le traigo un dinero que le debía desde ese rato que no se lo había podido venir a dejar. Gloria a Dios. Sí. Amén. Y de ahí Dios me sorprendió porque cuando tú te dispones, ¿verdad?, a servirle a Dios, cuando tú anhelas agradar a Dios y buscar a Dios y llenarte de Dios, Dios dice la palabra, busca el reino de Dios y todo te vendrá por añadidura, ¿verdad? Y Dios vino, inmediatamente le digo a mi esposo, tome, aquí está. Aquí compre lo que van a comprar y ahí hay comida. Amén. Y dejé los reales y me fui. Llego completa allá y cuando estaba donde nos íbamos a reunir, donde la pastora que estaba ahí, ¿verdad?, en su casa,
vengo yo y le digo a la pastora, ya estoy lista, vamos de viaje. Sí, hermanita, y ella con ese amor que ella tiene, ¿verdad? Mi pastora, le digo yo, bueno, aquí estoy. Antes de salir comenzamos a orar, comenzaron a cantar una alabanza. Y en ese momento que ellos cantan, estamos cantando la alabanza, yo no sabía ni una, pero la única que me sabía era levanto mis manos. Y yo comencé a llorar. Yo comencé a llorar y yo me limpiaba, me daba pena, me limpiaba, pero yo sentía que algo me llenaba en mí. Yo comencé a llorar. Y desde ahí yo quería que todas las personas supieran y sintieran lo que yo sentía. Y comencé a servir en la iglesia. Yo era la que cocinaba, yo era la que hacía actividades y todo. Señora, a tratar con su vida de una manera sobrenatural. Sí, mire, comencé a recoger dinero para que la palabra fuera transmitida y llegara a la vida de otros. Pero ¿cómo? Para recoger dinero, para que fueran jóvenes, jovencitas, damas, caballeros, ¿verdad? A llenarse de la presencia de Dios a través de mucho de que hoy en día dicen eso es malo, eso no está bien, pero eso era tremendo. Si solamente el que no experimentó esos momentos no se da cuenta de lo que ahí realmente se sentía. Y hoy digo yo soy fruto de un encuentro. Y mucha gente, muchos hermanos, muchos jóvenes fueron fruto de los encuentros también, ¿verdad? Y hoy Dios los tiene en diferentes lugares. Si no hubiera sido de esa manera, tal vez yo no me hubiera comprometido con Dios. Tal vez yo no hubiera tomado las cosas como decimos nosotros en serio. Tal vez yo hubiera hecho como muchos hoy en día, llegar y ahí nomás dar la vuelta. Pero cuando Dios pone amor en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando Dios pone temor en nuestras vidas, nos obtenemos de hacer muchas cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Y mire, desde en ese momento, pues, Dios allí me llamó, no sé, ¿verdad? Hizo muchas cosas conmigo, me mandó primeramente a estar en célula, me mandó a ser diácona, me mandó a servir, me mandó a hacer muchas cosas, pero nunca le dije a Dios no, nunca le dije al Señor no, sino es que le dije, Señor, ayúdame, yo no tengo, no puedo, no tengo hoy, pero tú proveerás. Y comencé a tomar la palabra que Dios me daba cada día a través de lo que yo iba escudriñando en la palabra. Comencé a hacerla a mí esa palabra. Y hoy, pues, para la honra y gloria del Señor, Dios me puso ese ministerio, ¿verdad? De que me hizo el llamado hoy, de ser sí, pastora. me hizo el llamado, mire, de estar a cargo de una congregación, no una, sino hemos trabajado en 2 obras, 3 obras, hemos levantado, ¿verdad? No con mi ayuda, sino con la ayuda de Dios. Porque yo hasta hoy, yo siempre digo, no he hecho nada, todo lo ha hecho Dios. Todo lo hace Dios. Y si a mí me hubieran dicho, vas a ser pastora en un momento determinado, desde que vengas a la iglesia, prepárate que te vas a preparar para ser pastora. Y hubiera dicho, no, hombre, porque yo sé que los pastores sufren, yo sé que los pastores carecen, los pastores necesitan. Y todos piensan que nosotros somos los duros, los fuertes, los que no sentimos, los que no pasamos, sí. Y mire, sí, y son los que más somos atacados. Somos los que somos más atacados. La gente cree que son los que pasan, hasta incluso hay unos que son tan abusivos. Viven bien, dice. Es decir, que viven bien, se echan la plata. Y más no saben que la vida del pastor es más sufrida. Es más sufrida. Es más sufrida porque tiene que pasar uno por pruebas, tiene que pasar por aflicciones, sí, y también pasar a dar testimonio. Sí. Entonces es algo bien serio. Entonces sí, algunas personas no saben de eso hasta que llegan a ese nivel, hasta que llegan a ese nivel espiritual, ya van a comprender qué es lo que es ser un pastor. Pero eso es un proceso que no va pasando con el tiempo. Así es. Entonces a mí me alegra de que mi hermana Olga haya venido hoy a dar su testimonio y me siento muy honrado con que haya venido a mi segmento, que es de los testimonios con personas de la vida real. No son personas que son inventadas, son personas reales que han pasado por el proceso
Y también me gusta decirlo de que en mi familia, mi mamá siempre se crió en la congregación cristiana, ya por así decirlo, en la religión cristiana. También mi papá, yo me inculqué en vivir una vida cristiana, pero mi mamá me impulsó junto con mi hermana Olga a ir a un encuentro. Por eso yo te digo, desde ese momento yo comencé a comprender de que ahí hay personas que se atreven a decir que eso es malo, que es satanista. No, hermano, mejor hacerte algo. Si eso te dicen, eso mejor anda, ve tú y lo corres, y ahí te darás cuenta de que si es malo o es bueno. Ya, pero yo de mi parte, yo te lo digo que no, hermano. Ahí te llenas de presencia del Señor y el Señor te revela muchas cosas y el Señor te saca de lodo cenagoso, ya, y te saca a ser, como dice mi hermana Olga, pasamos de ser de creación a ser hijos, ya. Entonces es un tema muy diferente y hoy soy fruto también de eso, a pesar de que muchas veces me descarría, pero el problema es de que el Señor, cuando hace un compromiso contigo, cuando el Señor tiene su mirada en ti, Él nunca la va a apartar. Él siempre está constante, buscándote, aunque tú te le alejes, te le vayas de lo más largo, pero dice su palabra que no hay ningún confín del mundo que uno no se le pueda esconder a la presencia del Señor. Imagínense que tenemos de ejemplo cuando Adán pecó, él huía ya de la presencia del Señor, y sin embargo el Señor siempre le preguntó que por qué se escondía. Ya, también cuando le dio una orden. Ajá. Sí, fuera a Nínive. Que fuera a Nínive y como el hombre no hizo caso, tuvo que comérsele el pez para llevárselo. Y le hizo entender de que él no se podía esconder de él. Donde vaya, donde me voy a esconder, dice. ¿Verdad? La presencia de Dios está en todas partes. Y en lo más profundo que estemos, ahí está Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, pues nosotros no podemos escondernos de él. No podemos. Eso es inevitable. Entonces yo fui fruto de eso, y ahí fue donde comencé a comprender lo que era tener una comunión con Dios, lo que es experimentar qué es lo que tener una intimidad con Dios. Y producto de ese fruto, después de ella vine yo, y después yo fui servidor de otros muchachos que ahora en mi iglesia sirven. Por lo menos está Joel, yo creo que tal vez se acuerdan. Joel fue a un encuentro, sí, también, y yo fui servidor de él. Entonces sí, está en la iglesia. Joel, si estás viendo este video, te mando saludos, mi hermano, y también saludos también, hermano. Sí, él sabe. Este sábado tuvo una prédica poderosa para los jóvenes. Sí, poderosa. Sí, está predicando. Él es un miembro activo de la iglesia de donde estoy yendo yo. Ya, él y su primo también. ¿Cómo es que se llama? El hijo de hermano Luis. ¿Cómo es que se llama él? El primo de él. Ay, señor. Bueno, el primo de Joel, se me escapó el nombre. Señor. Sí, pero él también tiene un talento para cantar. Fíjense que algo hermoso, y a mí me llena de mucha alegría, ya, y de mucho orgullo de que producto de mi hermana Olga vine yo, y después le serví a ellos, y sin embargo vino la palabra de Dios para nuestras vidas, y la presencia del Señor no se ha apartado de nosotros. Eso es lo más importante. Dice la palabra, ¿verdad? Yo regué, como sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces yo le digo a muchos jóvenes, ¿verdad?, que hoy en día no están en los lugares que yo estoy, pero sí, les digo yo, bendito sea el Señor que ustedes están ahí, hermanos. Yo soy fruto de que usted sembró una palabra. Gloria sea el Señor, porque el que la sembró no fue él, no fui yo, le digo. Él es el que manda la palabra para que nosotros cambiemos, ¿verdad?, y seamos rescatados. Dios es el que hace todo. Nosotros somos más que solo un vaso, somos un instrumento, ¿verdad? Sí. Él es el que hace todo. Entonces, pues, hay muchos jóvenes así ya por otros lados, sirviendo en otras congregaciones, estando yo he mirado otros muchachos que fueron también al encuentro donde fui, que están congregándose en otras iglesias, y están sirviendo también en el ministerio, en la obra del Señor, y están ahí trabajando, y eso es bueno. Tal vez no en el momento que ellos pensaban hacerlo, sino en el momento que Dios los llamó y los puso, porque hay veces necesitamos ser corregidos por Dios, ¿verdad? Porque yo les digo mucho, la mano de Dios cuando se levanta para corregirnos, duele mucho, y es mejor venir a las buenas que venir a las malas. Sí, eso le iba a decir, porque habemos personas de que el Señor nos llama de una manera sutil, pero hay otras personas que lo llaman de una manera fuerte. A mí me llamó de una manera de que entendiera y obedeciera y hiciera caso y buscara, y yo no obedecí. Por no haber obedecido me pasó mucho. Así es el testimonio de mi esposa, por lo menos ella también. Ella era renuente, no quería hacer nada de Dios. ¿Qué tuvo que hacer el Señor en su vida?
tuvo que mandarla a un hospital y sentirse mal, hasta el punto de que ella entendiera. Pero el punto es de que Dios sabe la manera como trata con cada uno de nosotros. Para terminar este en vivo, sí, hermana Olga, me gustaría que le diera un mensaje al joven que ahora, pues porque desgraciadamente el joven de hoy en día se está perdiendo, se está desperdiciando y se está autodestruyendo, ya, sí, por mentira, a través de muchos vicios y a través de todo eso. Entonces me gustaría que le mandara un mensaje al joven que nos está viendo este video en cualquier momento, sea de día, sea de noche, le va a llegar este mensaje. Me gustaría que le diera un mensaje a ellos. Bueno, yo quisiera hablarles, ¿verdad?, a los jóvenes más que todo, ¿verdad?, de que hoy son atraídos por muchas corrientes de parte del enemigo, ¿verdad? Hoy miramos de que muchos jóvenes, como dice mi hermano, se están perdiendo, ¿verdad?, metidos en los vicios, en el alcohol, en las drogas, están metidos hasta en juegos, como decimos, hay un juego que anda dando duro, ¿cómo que se llama? Ese Free Fire. Ese juego los tiene cegados, atados. Hay muchos jóvenes que se están hundiendo en eso, ¿verdad? Y bueno, yo lo que les digo de que hay alguien que los ama, hay alguien que los espera, hay alguien que puede rescatar lo que se ha perdido. Hay alguien de que está esperando de que solamente ustedes clamen y abran su corazón y vengan para que Él sea transformando su vida y sacando de toda maldición, de toda atadura, de todo yugo, de toda cárcel que el enemigo haya puesto en sus vidas. Hay veces nosotros decimos, es que ellos tienen culpa, es que ellos no obedecen, pero nosotros los padres muchas veces venimos a maldecir a nuestros hijos, a nuestra generación, desde un pasado atrás, ¿verdad? Y no venimos a que nuestros jóvenes hoy en día, nuestros hijos hoy en día, sean libres, ¿verdad?, de toda maldición generacional. Eso los viene también a atar, porque dice, mi papá era borracho, yo tengo que ser borracho. Mi papá, mi primo es drogadicto, yo tengo que ser drogadicto. Y no es así, no es así, ¿verdad? Mi papá es un ladrón, yo tengo que ser ladrón. Mi primo hace esto, yo tengo que hacerlo. No tenemos que imitar las cosas del mundo, dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra que es mejor que ellos se hagan a nosotros, no nosotros a ellos, sino es que nosotros vengamos y los traigamos a la presencia de Dios. Cristo te ama y te está esperando. Cristo murió en la cruz. Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario hasta la última gota para que tú y yo hoy tengamos esa oportunidad de salvación, ¿verdad? Hoy tengamos esa oportunidad de que no la teníamos anteriormente. Yo hoy puedo decir, soy una hija de Dios. Hoy puedo decirle al mundo, tengo a Cristo en mi corazón. Y venga lo que venga, Él me ayuda, venga lo que venga, Él me suple, me sustenta. Y dice la palabra, no hay justo desamparado, y su simiente que mendigue pan. Él siempre te proveerá mientras tú lo buscas. Siempre te suplirá mientras tú lo tengas en tu vida, en tu corazón. Acércate a Cristo, que Él tiene la última palabra y la solución para tu vida. Él es el único que puede cambiar lo que el hombre no puede cambiar. Él es el único que puede hacer cosas sobrenaturales. Él es el único que te ama. Entonces yo te digo, hijos, Dios los bendiga a todos. Gracias por haber escuchado, ¿verdad?, una parte, porque no es completo mi testimonio, una parte de lo que Dios ha hecho. Una parte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y todavía no sé, va siendo más. Estamos en ese lugar, Villa Solidaridad, en la tercera entrada, la iglesia, su iglesia para ¿sí?, que los muchachos que Villa Solidaridad, tercera entrada, en mano derecha, y es como para San Juan, a la orilla de la carretera. Ahí estamos, ¿verdad? Y esperamos que esta palabra, esperamos que este video te sirva de gran provecho para tu vida, ¿verdad? Así es que Dios te bendiga, Cristo te ama. Bueno, ya saben, muchachos, como dijo mi hermana Olga, ya en sus mensajes para ustedes, para que puedan apartarse del camino malo y puedan buscar el bien, de la rectitud, el que más te conviene, por así decirlo. Amén. Ya, y de parte de ella también, de que tú, si vives por esos lados, ya cerca del barrio, ¿cómo se llama este barrio? Villa Solidaridad. Villa Solidaridad.
Barrio Nuevo, que comúnmente aquí en Tipitapa le decimos, aquí en Tipitapa, Managua, Nicaragua, le decimos. Entonces tú puedas congregarte donde ella y te invitamos ya, de que ahí te abrimos, ahí se te abren las puertas y se te recibe con mucho amor y mucho cariño. Estamos de verdad también, quiero aprovechar, estamos abriendo un instituto bíblico en el lugar. Okay. Todos los viernes, ¿verdad? A través de las 6 de la tarde, estamos iniciando con matrículas abiertas en ese lugar. 100 córdobas la inscripción, la matrícula, y la mensualidad va a estar de 130 al mes. 130 córdobas al mes, pero ahí Dios te va a preparar, Dios te va a llenar de su palabra lo que tú no entiendes, no conoces, ahí Dios te va a dar a conocer. Tenemos a un maestro, ¿verdad?, ahí en ese lugar, a mi hermano Ponce, él nos está ayudando en esa área ahí. Y bueno, lo que queremos es que la iglesia tenga conocimiento y se prepare. Lo que queremos es que las personas se quiten la venda que tienen en sus ojos, ¿verdad? Sino es que lleguen al tener el conocimiento, a escudriñar y aprender más. Porque a veces nosotros no sabemos porque no buscamos, no escudriñamos. Entonces nos dejamos guiar por lo que los otros nos dicen. Y no es así, nosotros tenemos que experimentar y buscar nosotros mismos para poder aprender. Entonces tenemos están las matrículas abiertas, los esperamos, estamos iniciando, estamos levantando templo ahí, nos estamos reuniendo en un lugarcito pequeño, pero ahí estamos iniciando, ¿verdad? Que eso es lo bueno, donde va a haber bachillerato, va a haber preparación de diplomado, ¿verdad? En un momento de que se concluyan las clases, el curso, se va a hacer una preparación normal con títulos y todo. Entonces, pues ya saben, muchachos, para que aprovechen ahí, para poderse instruir. Acuérdense que también el buscar de Dios también requiere también sabiduría, y parte de la sabiduría es escudriñar la palabra de Dios, y no hay nada mejor que tener un maestro. Amén. Y tener todo un equipo que te va a preparar y te va a equipar para aprender más de la palabra de Dios, para que así cuando te toque predicar, presidir o evangelizar, estés como quien dice con todos los fierros, ya. Entonces, muchachos, me alegra mucho por todo, Dios les bendiga, pasen muy buenas noches, y ya saben que el próximo lunes tendré otro invitado que sería el esposo de mi hermano, para que dé su testimonio, y se lo pido que no se lo pierdan, se lo recomiendo porque ese día es más caliente, entonces amén. Pasen buenas noches.